Bienvenidos sean ustedes, estudiantes de nuevo ingreso al Instituto de Química, al curso introductorio sobre manejo de sustancias y residuos peligrosos. Mi nombre es Maricruz López y soy la técnica académica encargada de la unidad de manejo de residuos peligrosos. Y les hablaré sobre el manejo de las sustancias químicas que van a utilizar y los residuos peligrosos que van a generar en el desarrollo de sus proyectos de investigación. Por lo cual es importante que les hable acerca de la forma como deberán etiquetar, envasar, almacenar los residuos peligrosos generados. Para comenzar, debemos preguntarnos qué es un material y qué es un residuo peligroso. De acuerdo con la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, un material peligroso lo define como todas aquellas sustancias, compuestos, elementos, residuos o sus mezclas que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, inflamables o biológico-infecciosas pueden causar un daño a la salud o el medio ambiente. Y que un residuo peligroso. Prácticamente la ley lo define de igual manera que material peligroso. Cualquier sustancia con las características que corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad o que contengan agentes infecciosos. Pero además, un residuo es también cualquier envase, empaque o suelo que haya estado en contacto con la sustancia o residuo peligroso. Por lo tanto, esto también lo convierte en un residuo. Antes de empezar a trabajar en sus proyectos de investigación, ustedes deberán hacer una revisión bibliográfica exhaustiva y en esta revisión ustedes deberán revisar la hoja de datos de seguridad de la sustancia o sustancias químicas con las cuales van a realizar sus experimentos. Por ejemplo, si van a usar hidruro de sodio, que tiene la característica de reaccionar violentamente con el agua, entonces deberán tener la precaución de tener todo el material bien limpio y seco para evitar que les suceda un incidente. Por esta razón, deberán conocer las propiedades físicas y químicas de las sustancias que van a manipular. Y esto lo podrán encontrar en la hoja de datos de seguridad, que además les ayudará a seleccionar el recipiente más adecuado donde podrán colocar sus residuos generados. Como parte del manejo adecuado de las sustancias químicas, antes de iniciar cualquier trabajo experimental en el laboratorio, es conveniente que revisen que en sus laboratorios cuentan con los sistemas de emergencia, tales como el teléfono de emergencia, así como los números telefónicos de emergencia, el extintor, el botiquín y el polvo químico para derrames. Sin embargo, esto se los explicarán con mucho mayor detalle en la sección de seguridad. Continuando con los residuos que van a generar cuando los experimentos inicien, y entonces tengan crudos de reacción química, mezclas de disolventes de la purificación de sus productos de interés, y todos estos serán residuos. Pero como ustedes conocen las propiedades de las sustancias con las cuales trabajarán, porque revisaron previamente la literatura apropiada, las fichas de datos de seguridad, todo esto les ayudará a seleccionar fácilmente el recipiente donde van a depositar su residuo y por tanto podrán identificarlo claramente con el nombre, y para esto utilizarán la etiqueta institucional que podrán encontrar en la página del Instituto de Química. En esta diapositiva pueden observar tres tipos de recipientes de los más comunes que seguramente encontrarán en sus laboratorios. Este frasco ámbar o los dos
recipientes de polietileno. La etiqueta deberá ser llenada con el nombre completo, con todas sus letras, evitando hacer uso de fórmulas químicas, claves o abreviaturas. Podrán hacer uso de recipientes vacíos de reactivos u otros residuos, pero deberán lavar muy bien el recipiente para prevenir alguna reacción inesperada y, por tanto, un riesgo de incidente. La etiqueta de la sustancia original deberá ser removida y colocar en su lugar la etiqueta institucional que les muestro a continuación. Los datos de la etiqueta de residuos que deberán llenar son la fecha, el laboratorio, la extensión. Esto es porque si tenemos alguna duda en la unidad de manejo de residuos, podremos contactarlos para solucionarla. El nombre del investigador, ya que en la mayoría de los laboratorios hay por lo menos 2 investigadores. El estudiante que generó el residuo y, por supuesto, el nombre del residuo generado. Como se muestra en este ejemplo, sales de cromo en solución. Asimismo, deberán seleccionar si es corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico o inflamable. En este caso fue seleccionado corrosivo. Esta es la etiqueta institucional que podrán encontrar. Si visitan la página del Instituto de Química, se van a la sección Organización. En el menú encontrarán Secretaría Técnica. En Secretaría Técnica se van al menú Servicios y ahí en la unidad de manejo de residuos peligrosos. Se van a la parte final de esta página y pueden ver descargar anexos. Presionan el botón etiqueta de residuos peligrosos y se desplegará una página en Word, la cual es perfectamente editable y que podrán hacerla de acuerdo al tamaño de su recipiente donde colocarán su residuo. En la mayoría de los laboratorios encontrarán al menos 2 recipientes como este que se muestra en la imagen. Este tipo de recipientes es usado de forma común para depositar las mezclas de disolventes halogenados o las mezclas de disolventes orgánicos de disolventes tales como el hexano, el acetato de etilo, acetona o algunos alcoholes. Sin embargo, algunos laboratorios tendrán más de 2 de estos recipientes, porque tienen la buena práctica de separar también las mezclas de disoluciones acuosas o la acetona de lavado de material, así como los disolventes aromáticos que se generan en menores cantidades como benceno, tolueno o gileno. Además de las mezclas de disolventes que se generan en grandes cantidades, también van a encontrar otros residuos de los que se generan más comúnmente, tales como residuos de ácidos o bases, o sólidos como la celita y el algodón que usan para sus columnas donde purifican sus productos químicos de interés. También encontrarán recipientes donde se colocan vidrio roto de algún material o los frascos vacíos, que tal cual les hablé al inicio, los recipientes vacíos que estuvieron en contacto con una sustancia o residuo peligroso también son residuos peligrosos, por lo cual no deberán ser depositados en el bote de la basura. Más ejemplos de estos, que también son llamados residuos industriales, son las placas de cromatografía.
Otro tipo de residuos como viales, frascos ámbar, guantes, cubrebocas, microtubos como los Falcon o los Eppendorf, así como jeringas, agujas y punzocortantes. En esta imagen les muestro los viales que utilizan generalmente para llevar a los laboratorios de servicios analíticos, como por ejemplo cromatografía o resonancia magnética nuclear, o los tubos Eppendorf o tubos Falcon que utilizan regularmente en los laboratorios de química de biomacromoléculas. Es importante hacerles mención que este tipo de viales podrán también ser llevados a la unidad de manejo de residuos peligrosos siempre y cuando no hayan estado en contacto con residuos biológicos. Otro tipo de residuos que también se les llama de manejo especial son las lámparas, las baterías o los cartuchos de impresora. Este tipo de residuos también deberán ser entregados en la unidad de manejo de residuos peligrosos. Y como buenas prácticas de laboratorio, les recomiendo que sus recipientes de los residuos no sean llenados en su totalidad, máximo al 80% de la capacidad del recipiente. Todos los recipientes deberán estar en buenas condiciones con la tapa adecuada, evitando hacer uso de tapas improvisadas como puede ser de aluminio o algodón. También evitar el uso de recipientes tales como son los envases de jugo, aguas, de refresco o de cualquier otro alimento. En los laboratorios ya tienen en la mayoría de ellos un lugar específico para almacenar sus residuos. Estos residuos permanecerán ahí por un máximo de 3 meses, cuando el recipiente esté al 80% de su capacidad. Lo que suceda primero, que la mayoría de las veces el recipiente se llena al 80% antes de un mes o incluso antes de una semana. Esto sucede regularmente con los recipientes de mezclas de disolventes. Todos los recipientes deberán estar con la tapa colocada y cerrada, y solo abrirla cuando van a depositar el residuo. En el caso de los residuos de peróxidos, nitratos, metales alcalinos, como sodio o potasio, y pongo especial interés a estos últimos de sodio, ya que la mayoría de las veces utilizan sodio para secar sus disolventes. Siempre tengan el cuidado de desactivar las pequeñas partículas de sodio que aún permanecen en el residuo del disolvente, porque ha ocurrido que cuando colocan el residuo del matraz en el recipiente de mezclas de disolventes o incluso en la tarja, ha ocurrido que se han incendiado estas pequeñas partículas. Por eso es importante que las desactiven previamente. En el caso de los organoliteados, también se les solicita que hagan la desactivación en el laboratorio generador, como por ejemplo el butilitio, el metilitio o el terbutilitio. Todos estos deberán ser desactivados en su laboratorio y deberán entregar el frasco vacío sin tapa. Todos los residuos químicos peligrosos que han sido almacenados, etiquetados apropiadamente, colocados en el frasco adecuado de acuerdo al tipo de sustancia que fue colocada en el recipiente, deberán ser llevados a la unidad de manejo de residuos peligrosos que les muestro en esta imagen. En el Instituto de Química, la mayor generación de residuos es de sustancias químicas. Sin embargo, también se generan residuos biológicos en algunos laboratorios, como por ejemplo el de pruebas biológicas o el de química de biomacromoléculas. También puede ser que en algunos laboratorios de productos naturales.
Todos estos residuos biológicos deberán quedarse en los laboratorios generadores y se comunicarán con la unidad de manejo de residuos peligrosos para informar que tienen este tipo de residuos, para que se programe su recolección con la compañía que provee este tipo de servicio. Los residuos biológicos infecciosos no anatómicos son las cajas Petri, los tubos Eppendorf, las bolsas plásticas, cepas microbiológicas, material genético, algunos cultivos celulares. Todos estos deberán ser colocados en la bolsa roja que se muestra en la imagen. En el caso de las agujas o las lancetas, deberán ser colocados en las cajas rojas que se muestran en esta imagen. En el caso de los animales de experimentación y restos orgánicos, que también son residuos biológicos, deberán colocarse en una bolsa amarilla como la que se muestra en esta imagen, y también como los residuos no anatómicos deberán ser conservados en el laboratorio generador para programar su posterior recolección. Es importante saber que la entrega de cualquier sustancia contenida en un recipiente no apropiado o que no estén etiquetados o que no tengan el nombre de la sustancia o residuo generado no podrán ser aceptados en la unidad de manejo de residuos. El horario de atención para la recepción de residuos son los días martes, miércoles y viernes de 10 a 13 horas. De acuerdo a la normativa vigente, el generador de la sustancia o residuo peligroso es el responsable del residuo. Por lo tanto, es importante hacer conciencia con respecto a esto, ya que ustedes están obligados a realizar la correcta disposición de los residuos generados para evitar incurrir en situaciones medioambientales o legales indeseables. Cualquier duda pueden contactar a mi correo electrónico. Por su atención, gracias.